Qué maravilloso es que podamos encontrarnos una vez más a través de estos medios, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué gozo es para mí saludarles a cada uno de ustedes y continuar juntos en la experiencia del aprendizaje de la palabra de Dios. Quiero manifestarle que oro permanentemente por cada amigo, por cada amiga, cada hermano, cada hermana que se conecta a mi canal para oír el repaso del capítulo diario con la intención de que el Espíritu Santo le llene. Es mi petición que el Espíritu Santo le tome y que al estudiar la palabra de Dios, tanto en ustedes como en mí, pueda cumplirse el propósito para el cual este programa ha sido diseñado, como lo es ser reavivados por la palabra de Dios. Que esa palabra se internalice en nuestras vidas, se internalice en nuestros corazones y se transforme en obras de salvación, se ejecute a través de una experiencia de relación, de intimidad con el Señor, que nos conduzca cada día a estar más cerca del reino de los cielos. Estamos llegando hoy al capítulo número 19 del Evangelio según San Lucas. Y este capítulo va a introducirse con una historia fascinante. Es una historia que a los niños les encanta. Yo recuerdo cuando se las contaba a los míos y ellos se fascinaban de imaginar aquel hombre pequeñito que quiso ver al Señor Jesús y que a través del Evangelio se convierte en una figura grande porque muestra lo que el Evangelio es capaz de hacer en nuestras vidas cuando le permitimos al Señor entrar a nuestro corazón. Se trata de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos que anhelaba mirar a Jesús. Había escuchado hablar de este Salvador que recibía a todos los pecadores, que transformaba los corazones, que traía paz a las almas atribuladas, y él deseaba tener un encuentro con él. Sin embargo, no podía verle a causa de la multitud que rodeaba al Señor, porque él era pequeño de estatura. Así que tuvo una idea que para el tiempo definitivamente no era la mejor. Para el tiempo era una idea absurda, era ridícula, vamos a decirlo de esa forma, porque no se esperaba que una persona adulta, respetada, hiciera eso. Nicodemo se subió a un árbol desde donde pudiera mirar a Jesús cuando pasara. Lo que Zaqueo no sabía era que ya el Señor le había visto a él. Alabado sea el Señor. Y aquí está la primera lección de esta mañana. Aquí está la primera lección fascinante de este capítulo. Es el hecho de que Dios siempre te ve. Dios siempre sabe dónde estás. Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce tus angustias. Dios conoce tus graves defectos y quiere tomarlos para transformarlos en victoria. Él conoce tus anhelos y quiere tomarlos para convertirlos en una realidad. Dios te ve, bendito sea el Señor. Así que cuando iban pasando por debajo del árbol, Jesús se detiene y dirige su mirada hacia arriba. Yo me imagino la impresión de la impresión de Zaqueo, disculpen. La impresión de Zaqueo y de todos los que estaban allí caminando con el Señor. Aquel hombre pequeñito montado en el árbol como un niño. Y el Señor le dice: Zaqueo, baja de ahí, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que Zaqueo descendió del árbol rápidamente, llevó al Señor a su casa, empezó a escuchar las lecciones que Jesús tenía, el llamado del Señor a la salvación, y Zaqueo aquella noche junto con su familia se convierte. Bendito sea el Señor. Segunda lección: el Señor quiere morar contigo y conmigo en nuestra casa. No lo quiere hacer para tenernos vigilados. No, Él quiere hacerlo para que, al igual que Zaqueo, encontremos salvación, encontremos paz,
para nuestro corazón atribulado. Encontremos la salida a todas nuestras necesidades. Zaqueo promete devolver 4 veces más lo que ha robado. Promete restaurar todo el daño que ha hecho. Y entonces el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, es decir, también merece la salvación. Bendito sea el Señor. Yo anhelo que el Señor pueda decir en mi hogar: hoy ha venido la salvación a este hogar. Quiero invitarle permanentemente a que esté con nosotros. Invítale, permítele entrar en tu vida, en la vida de tu familia. Él hará cambios extraordinarios que no podemos ni siquiera medir. Más adelante vamos a encontrar en este mismo capítulo la parábola de las minas. Es muy parecida a la parábola de los talentos que encontramos en Mateo capítulo número 25. Sin embargo, tiene algunas diferencias que vamos a mostrar en esta hora y vamos a mirar lo que aquí ocurre. Dice que un hombre hizo un viaje largo para tomar posesión de un reino. Y mientras él iba, dejó entonces sus recursos en manos de algunos de sus ayudantes. Un detalle interesante es que dice que algunos le aborrecían y no querían que reinara sobre él. Sin duda, una alusión a lo que los fariseos y escribas y saduceos sentían sobre Jesús. Aunque era el Mesías, aunque era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, no querían que reinara sobre él. Y entonces a uno le da 10 minas, a otro le da 5 minas, a otro le da 1 mina. Y dice que se fue, recibió su reino, volvió al mucho tiempo. Entonces el que había recibido 10 trajo 10 más, el que había recibido 5 trajo 5 más, y el que recibió 1 no trajo ninguna. A los 2 primeros el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, voy a darte autoridad sobre el de 10 minas, sobre 10 ciudades, el de 5 minas, sobre 5 ciudades. Es decir, le va a dar autoridad en su reino, pero al que no, entonces es condenado. Algunas diferencias con la parábola de los talentos. En primer lugar, aquí está hablando de minas. Le da 10 al primero, 5 al segundo. En la parábola de los talentos da 5 y 2. 1 así al tercero. Y agrega los datos interesantes de que cuando vuelve el rey, entonces manda a decapitar a aquellos rebeldes que no habían querido que reinara, indicando una vez más que el mensaje del evangelio iba a ser quitado de las manos de a los que el Señor les había dado el privilegio de tenerlo, para darlo entonces a la iglesia primitiva, al Israel espiritual, a la iglesia cristiana. Y también nosotros vamos a darnos cuenta una vez más que sin duda el Señor está esperando de nosotros resultados. Él está esperando que le demos mucho más de lo que Él, o mejor dicho, mucho más de lo que nosotros queremos darle, de lo que le hemos dado, porque ya Él nos ha dado bastante. Luego vamos a encontrar la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor manda a buscar el pollino, como ya lo hemos estudiado. Entra triunfante montado en el pollino a la ciudad. Colocaron mantos, palmas delante de él para hacer el camino, la entrada del rey. Pero aquí hay una diferencia interesante. Dice que cuando llegó, Jesús lloró sobre Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba a él. Él sabía el sufrimiento que pronto en manos de los líderes religiosos y en manos de los líderes políticos gentiles él iba a sufrir. Sin embargo, su llanto no es por él. Su lamento no es por él. Su dolor no es por lo que él va a sufrir. El dolor es por aquella ciudad que él le había dado tanto.
y que pronto iba a ser sacudida como respuesta a la insensatez de negarse a recibir al Salvador. Qué terrible, qué horrible el futuro de Jerusalén. Qué triste fue el destino de esta ciudad. Pero saben, esta historia no serviría de nada si hoy no empezamos a meditar sobre nuestra respuesta al amor de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos respondiendo? Ojalá estemos respondiendo muy diferente a como respondió Jerusalén. Y sí estemos abriendo nuestro corazón para que Él no solamente sea nuestro Salvador, sino también nuestro Rey. Dios permita que sea así. El capítulo cierra con la purificación del templo, cuando saca de allí a todos aquellos bandoleros que estaban haciendo negocio con la salvación y recordando que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios nos ayude para que nuestra fidelidad al Señor sea constante, sea permanente. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por el capítulo 19. Gracias por la bendición que hemos tenido al estudiarla. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.